Hola, hola, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos mis hermanos y hermanas en el Señor. Les habla Luis Luker, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, en esta oportunidad, y gracias al Señor, ¿verdad? También, en esta oportunidad vamos a ver una lección más del tema o del curso de la familia cristiana. En esta oportunidad estamos en la lección número 5 de la familia cristiana 1 y para dar inicio de una vez, vamos a empezar y vamos a ir de una vez a buscar un versículo y este lo vamos a ver en el Evangelio de Juan 14:23 y observemos qué es lo que nos dice. Vamos a ver, dice Juan capítulo 14 versículo 23 nos dice, respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ok, con este texto, este versículo bíblico, vamos a dar inicio. Y el tema que vamos a estar viendo en este momento está titulado o está llamado, el tema es un hogar cristocéntrico o el hogar cristocéntrico. Repito, un hogar cristocéntrico. A raíz de este tema surge una pregunta, es importante. Eh, y la pregunta es, ¿será posible, ¿será posible tener un hogar cristocéntrico en el mundo o en un mundo como el de hoy, un mundo lleno de problemas y un mundo lleno de pecados? ¿Será posible tener un hogar cristocéntrico bajo las circunstancias de este mundo? Y ojo, si ustedes, los que están escuchando esto, si usted es un cristiano verdadero, entonces a usted le debe de importar esta pregunta. La pregunta es, otra vez, ¿será posible tener un hogar cristocéntrico en el mundo de hoy día? Lleno de problemas, lleno de pecados, de tribulaciones y de todo lo que nosotros vemos. ¿Será posible? ¿Será posible tener un hogar cristocéntrico bajo esas circunstancias? Bueno, lo vamos a ir viendo conforme avanzamos. Y quizás podrían estar incluso algunos, muy probablemente, ¿verdad? Yo eso no lo sé porque no los puedo ver desde donde yo estoy, yo no los puedo observar, pero algunos podrían estar preocupados y mayormente porque reconocemos o reconocen que tu hogar no alcanza tal vez a cumplir con esta descripción. Quizás no. Ahorita, ahorita vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que muchos van a caer en el punto de que estaban confundidos. Perdón, de que estaban confundidos. Ahora, si esto es cierto, de ningún modo es solamente en cuanto a ustedes como cristianos y a su hogar. ¿Qué quiero decir con esto? No se refiere nada más a nuestro hogar, no se refiere nada más esto, a nuestro hogar. Es decir, vamos a ver, estamos en la compañía de muchos otros cristianos, que en momentos, hay ciertos momentos, ¿verdad? Porque pasa, y yo creo que nos pasa a todos, que en nuestros momentos de franqueza, muchos de estos cristianos les pueden decir, tal vez a ustedes o a mí, ellos también van a decir que están experimentando la misma dificultad, porque recuerden la pregunta que hice ahorita al inicio. ¿Será posible tener un hogar cristocéntrico en el mundo de hoy? ¿Será posible? Muchos tal vez están confundidos y tal vez dicen, híjole, pero es que en mi casa tengo unos rollos que se me dan a cada rato, dificultades, etcétera, y tal vez estén confundidos. Pero como dije, si esto es cierto, de ningún modo es solamente para con ustedes y con su hogar. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver, para que no quedarnos con dudas o con preguntas así en el aire. Vamos a ver, nosotros, número uno, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos con respecto a ciertos temas o a ese tema. Hace unos días, ustedes recordarán, vimos
o estuvimos viendo el tema de, a ver si me acuerdo, estábamos viendo, sí, el hogar cristiano. Pero ahora en este tema estamos hablando de un hogar cristocéntrico y por lo general los hogares cristianos se quedan, y tengo que decirlo tristemente, lamentablemente se quedan cortos con respecto a las normas bíblicas. Y ojo, y nosotros estamos conscientes de eso. O sea, lamentablemente, y hay que decirlo, esa es la realidad, que, que lamentablemente los hogares cristianos se quedan cortos con respecto a eso. Y otra vez lo digo, todos nosotros estamos conscientes de eso. Yo sé que algunos a estas alturas, ¿verdad? Que estoy mencionando esto, tal vez dudan, tal vez están dudando, pero bueno, ahora con esto. Entonces, quizás nosotros deberíamos de comenzar con la pregunta mejor. En lugar de decir, bueno, ¿será posible tener un hogar cristocéntrico? Ok, ahora hagamos otra pregunta y es, Luker, ¿cómo es un verdadero hogar cristiano? Esa es otra pregunta interesante. Bueno, vamos a ver. Y como dije, hace unos días vimos algunos puntos en la lección anterior y algunos, si ustedes recordarán, algunos reunían los requisitos de los que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando, de lo que es tener un hogar cristiano, ¿verdad? Pero fíjense bien, una cosa es reunir los requisitos o los puntos que vimos hace unos días, pero les pregunto, ahora a ustedes, ¿es su hogar, y me refiero a su casa, su hogar, un lugar idílico, ojo lo que estoy diciendo, idílico, que significa ameno, donde reina la paz, la quietud, el gozo, en forma continua? Repito la pregunta. ¿Es su hogar un hogar idílico, o sea, ameno, donde reina la paz, la quietud y el gozo en forma continua? Entonces, ahí ustedes se responderán si sí o si no, los que están escuchando, sí o no. Algunos dirían que sí, otros a la de menos van a decir que no. A lo mejor algunos dicen, sí, Luker, pero hey, vive solo. O sea, no vive con nadie más. Son personas que viven solo ellos, están solitos, en un apartamento o lo que sea, viven solos. Pero, pero a quien viva en una familia, o sea, un matrimonio que tenga hijos, yo les pregunto a estos matrimonios, padres, madres, su hogar es un lugar idílico, vea que no estoy diciendo etílico para que no lo confundan, ¿verdad? Idílico, donde reina la paz, donde no hay ningún disgusto, donde todo funciona de manera perfecta. Ese es su hogar. Y le pregunto a los matrimonios, a la gente que vive con otras personas en su casa. Ustedes se responderán, ustedes se responderán. ¿A dónde, Luker, a dónde quieres llegar con esto? Bueno, el hecho más importante de recordar, mis hermanos, acerca de un hogar cristiano, es que en un hogar cristiano, recordemos esto, allí viven pecadores, ¿sí o no? O sea, la realidad. O sea, tienen que ser sinceros. Hay que levantar la mano. Levante la mano, por favor, mándeme un correo o lo que sea. Quien ya no peca, quien ya no peca. Por favor, en un hogar, y fíjense bien, somos pecadores, somos imperfectos todavía. Y díganme, una pregunta, ¿cuántos verdaderamente ya no se enojan? Si pueden, mi correo está ahí, ustedes pueden escribirme. ¿Cuántos de verdad ya no se enojan? Y quiero decirles algo, si me dicen que ya no se enojan, no por enojarse, su hogar, no porque se enoje, ¿verdad? O sea, y no por enojarse, no significa que su hogar deja de ser un hogar cristocéntrico. Aquí la cuestión, mis hermanos, es aterrizar definitivamente. Ojo, y ha pasado algo, porque ha pasado algo raro en estos tiempos.
No en Costa Rica, esto no, que yo sepa, por favor, yo esto no estoy claro, no en Costa Rica, por lo menos yo no lo viví, pero mucha gente en otros países, tomé el ejemplo de otros países porque aquí, que yo sepa, no se da. Si alguien tiene mayor conocimiento de esto, me lo puede informar, pero mucha gente está sacando a sus hijos, por ejemplo, de las escuelas, no aquí, repito, y los están metiendo sus padres a lo que le llaman el homeschool o la escuela en casa. Sacan de las escuelas seculares o de las escuelas cristianas a sus hijos y se los llevan a sus casas y los padres los están educando en su propia casa. ¿Por qué hacen esto? Porque dicen ellos que no quieren que sus hijos se contaminen o que se relacionen con otros niños que no son cristianos o de familias que no son cristianos. O sea, están tratando, esta gente, o sea, yo no sé de dónde salen, pero están tratando de cristianizar todo en su vida y buscan a lo mejor una escuela supuestamente cristiana y resulta que esa escuela que buscaron no cumple con los requisitos que ellos están disque buscando. Y ellos creen que en casa ellos los pueden educar mejor. Eso es lo que ellos piensan. Porque ellos creen que en sus casas, sus chiquitos, sus lindos niños, no se van a contaminar. Eso es lo que ellos creen, esos papás. Y a veces, perdón, a veces nosotros como padres, bueno, nosotros no, porque repito, nosotros enviamos a nuestra hija a la escuela, obviamente, aquí en Costa Rica es diferente. Pero a veces los padres sacamos, cuando hacemos este tipo de cosas, o no les permitimos experimentar y vivir ciertas cosas, nosotros lo que estamos haciendo es sacar a nuestros hijos de la realidad y los tratamos como de cubrir, por así decirlo de alguna forma, como meterlos en una burbuja, que nadie me los toque, que nadie me les haga nada. Pero les tengo que una mala noticia. Tristemente, yo he escuchado de muchísimas familias que optaron por abandonar el sistema, ¿verdad? Educativo, de esos que sacan a sus hijos. Muchos, oigan mis hermanos, muchos de los hijos o de sus hijos que ellos los han sacado de las escuelas para ellos educarlos, ellos han abandonado, los niños han abandonado el cristianismo. Literalmente, abandonaron el cristianismo. Muchos tratamos, ojo con esto, y estoy hablándole a cristianos, muchos tratamos de cristianizar todo, el cine cristiano, la urbanización cristiana, el condominio cristiano, la pulpería cristiana, la música cristiana, la tienda cristiana, el maestro cristiano, todo tiene que ser cristiano, todo. Pero los que más cristianos deberíamos de ser, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que más cristianos deberían de ser en sus casas? Mis hermanos, ustedes como padres y como madres, somos nosotros los que deberíamos ser más cristianos. No estar pensando en que, ay, es que voy a comprar una bolsa de arroz. ¿Quién la hizo? Una empresa. Ah, no, yo quiero que sea del hermano cristiano. No, no, por favor. Los más cristianos deberíamos de ser los padres. Nosotros, los padres, somos los que llevamos el cristianismo. Obviamente cada uno en lo personal. Entonces, usted me puede venir y decir a mí, Luker, en mi hogar sí vive Cristo. Y mis hermanos, yo sí les creo. Yo les creo. Ustedes vienen y me dicen, Luker, en mi hogar vive Cristo. Bueno, sí le creo. Pero le hago una pregunta. Y la pregunta sería, ¿y vive Cristo en usted? Cambia, ¿verdad? Usted me dice a mí, sí, Cristo vive en mi hogar. Pero ¿vivirá Cristo en usted? Ahí es donde empieza esta cuestión y nosotros debemos de entender una parte. La noción es recordar que el hogar cristiano vamos a ver, es un lugar perfecto, mejor dicho, es un lugar casi perfecto, porque vamos a ver cómo se los digo, porque esto es tan sencillo, pero en cierta parte es complejo, porque vamos a ver, repito, a veces nosotros, como le digo, nosotros entendemos una parte, nosotros entendemos una sola parte. Es decir, vamos a ver, o sea,
Nosotros tenemos una noción de las cosas, pero nuestro hogar no es un hogar perfecto y a veces nosotros lo queremos como poner perfecto, así como dice la Biblia, tal cosa. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que nosotros tengamos que nosotros tengamos en nuestro hogar o que nuestro hogar sea perfecto? Ustedes, repito, ustedes creen que tengamos que nuestro hogar o que nuestro hogar tiene que ser perfecto. Pues la respuesta es sencilla. No, no es perfecto. Y esto, cuando digo no perfecto, es de acuerdo a como la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque mentira, no podemos ser perfectos. Pero los padres, los padres, tanto el papá como la mamá en el hogar, fallan. Por eso no tenemos un hogar perfecto, porque los padres, el hombre y la mujer, fallan. ¿Cuántos, cuántos de aquí que están escuchando esto son padres? Ustedes mismos háganse la pregunta, ustedes cuestiónense. Y les pregunto a ustedes, ¿ya no fallan como padres ustedes? ¿Fallan cuando están los dos? Hago esta pregunta, qué interesante, porque fallan estando los dos, es decir, el esposo y la esposa. Pues yo les voy a decir que sí. Hay discusiones, hay problemas, los padres se enojan, se contentan. Es decir, nosotros como seres humanos fallamos. Y los padres les fallan a los hijos. Y a veces de una forma muy miserable le fallamos a los hijos. Como cuando un padre o una madre, porque esto no es solo del hombre, como cuando un padre o una madre se van al adulterio o se van al alcoholismo o se van a alguna serie de cosas. ¿Qué hacemos con todo esto? Le estamos fallando a los hijos. Pero también algunos hijos deben estar aplaudiendo, pero no, los hijos también, los hijos les fallan. Los hijos les fallan a los padres. ¿Cómo, Luker? De ahí no cumplen a veces con sus responsabilidades, no sacan buenas calificaciones en la escuela, cuando esa es su única responsabilidad. Les fallan cuando les respondan, como les responden a los papás. Les fallan cuando no obedecen. Es decir, yo por eso vuelvo a repetir, en un hogar vivimos pecadores. Nosotros no somos seres perfectos. Los padres fallan y fallan en la relación mutua como matrimonio muchísimas veces. Les fallan a sus hijos y muchas veces ciertamente les fallan a Dios también. Y los hijos también fallan, traen a casa un informe de calificaciones malas, hacen berrinches, hacen travesuras cuando están chiquillos y un sinfín de cosas que podríamos nombrar aquí. Y maridos y mujeres que discuten, se irritan entre sí y a veces tienen graves malos entendidos. Yo diría que muchas veces, ¿verdad? Por supuesto que también tienen cosas positivas todo esto, pero el punto que yo quiero aclarar son las condiciones frecuentemente están lejos de ser las ideales. O sea, ese es el cuadro realista de un verdadero hogar cristiano. Y quizás muchas veces nosotros nos preguntemos o les preguntamos a ustedes o nos preguntamos a nosotros mismos, ¿en qué difiere y ojo con esto porque sí quiero que presten atención, ¿en qué difiere, y aquí yo pregunto a ustedes y a mí mismo, ¿en qué difiere o qué diferencia hay en la descripción del hogar que estamos viviendo con la casa del vecino, que realmente en esa casa del vecino no profesan tener fe en Cristo y ninguna convicción de nada? Y otra pregunta, ¿qué es lo que sucede? Y la respuesta del por qué nosotros, vamos a ver, del por qué nosotros eh, nos expresamos de un hogar cristiano de esta manera, es porque describimos que un hogar verdaderamente cristiano, con estas palabras, con estas, con estas palabras, eh, algunos se imaginan, ¿verdad? Que el hogar cristiano
es perfecto, es donde que usted seguro entra y encuentra una atmósfera donde solamente hay nubes y cosas así. Y no, no, no. La respuesta sencilla a estas preguntas, y la respuesta es sencilla, es exactamente esto lo que la Biblia, a través de de sus enseñanzas, nos da toda la razón para poder esperar, o para hacer, perdón, para esperar para ser de o esperar entre las personas salvadas. Ahora, esto es interesante. Fíjense, nosotros somos personas salvadas, pero todavía imperfectas. Recuerden la pregunta que yo les hice. ¿Cuál es la diferencia, verdad? ¿En qué difiere la descripción del lugar que estamos viendo, o sea, del lugar cristiano, en qué difiere con la casa del vecino? Un vecino que tal vez usted lo ve, no adora a Dios, más bien blasfema, hace un sinfín de cosas. Y como dije, la respuesta es sencilla. Es exactamente todo esto lo que la Biblia, a través de sus enseñanzas, nos da la razón. La Biblia dice, o somos nosotros, es porque somos personas salvas. Pero somos salvas, pero no somos perfectas. Y por esta razón, no podemos ser jueces de nadie en absoluto. Todos, ustedes y yo cometemos errores, todos seguimos pecando, la seguimos volando, la seguimos sacando del estadio. Y por eso nosotros no podemos estar señalando a nadie y decirle a esta persona, mira, es que usted está mal, pero en plan de juzgarlo, ¿verdad? Ah, no, usted está re mal, usted está terrible. Pues porque todavía ustedes y yo somos seres imperfectos. Y en el hogar, recuerden, vivimos seres humanos imperfectos, seres que todavía pecamos y que a veces nos volvemos jueces de las demás personas y de una manera muy fuerte. Cuando en primer lugar Dios, y entre paréntesis, a nadie que yo conozca, Dios le ha dado el título de juez. Yo no sé si usted conozca a alguien, pero en el hogar muchas veces nuestra manera de vivir se vuelve de una forma tan intolerante, se vuelve como que nosotros nunca pecamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, como que los demás sí son malos, yo no. Como que nunca pecamos, como que si nunca cometiéramos errores y que todos los demás sí cometen errores terribles. Y nosotros nos empezamos a volver intolerantes, nos volvemos señaladores, acusadores. Y siendo que vivimos en un hogar cristocéntrico, ojo, pero que somos todavía imperfectos. Esto guárdenselo. Eso guárdenselo. Es aquí donde nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, donde tenemos que apelar a la misericordia de Dios, al perdón de Dios, donde nosotros tenemos que apelar a cometer errores, a pecar o hacer otro tipo de cosas. Pero cuando digo eso, no estoy diciendo que es que pequemos deliberadamente. Lo que digo es que sí vamos a pecar, pero también tenemos que aprender a perdonar y a ser perdonadores, importantísimo, a pedir perdón y a perdonar a los demás también. Oigan, muchos hogares están involucrados en amargura, en mucha amargura y en muchas cuestiones. Esto afecta a las vidas espirituales. ¿Por qué? Porque están viviendo juntos el hombre, la mujer, pero o los hijos, y hay amargura en sus corazones, hay resentimientos, hay enojos, y todo esto afecta la relación en nuestros hogares. Y ojo, yo no dudo, de verdad, yo no dudo que, que cada uno de ustedes tengan tiempo como cristianos en sus casas, que ustedes lean la Biblia, que oren, todo eso. Yo no lo dudo. Pero muchas veces hay corazones llenos de amargura y de resentimiento dentro de los hogares, aun cuando hacen todo eso. Y es por eso, mis hermanos, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ser sinceros de cómo nuestra vida y si mi hogar, si se puede, vamos a ver, si se puede llamar un hogar cristocéntrico, si se puede hacer, pero mis hermanos, nuestra vida tiene que ser examinada. Yo les pregunto, ¿cómo está tu vida? ¿Y cómo está la mía? También la pregunta es para mí. Todo el libro, y hablo de la Biblia, todo el libro
de principio a fin, trata de la salvación de los pecadores. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. De eso trata la Biblia, completa. Hago la pregunta, ¿por qué fue el sacrificio de Cristo? ¿Por qué fue el sacrificio de Cristo? Ustedes recordarán lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y todo eso. Pero ¿para qué dio a su Hijo? La misma Biblia nos responde. Dice que para todo aquel que ¿en él qué? En él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el sacrificio realmente. Entonces, pecadores es lo que Dios a través de Cristo vino a rescatar por medio de Jesús. Es decir, la salvación es completa. La salvación incluye la justificación, la santificación y la glorificación por gracia por medio de la fe. Dios justifica al creyente en un acto instantáneo cuando ustedes y yo nos arrepentimos y le pedimos perdón. Y esto quiere decir que Cristo murió por su pueblo para que la culpa de los pecados suyos y míos quedara pagada y esa justicia o su justicia les pudiera ser atribuida o imputada a ustedes y a mí. Entonces, justamente esa es la cuestión, pero yo vuelvo a insistir. ¿Cómo se distingue esa descripción de la familia vecina inconversa? ¿Cómo distingues tú esta descripción de la familia inconversa? ¿Cómo te distingues tú de los inconversos que viven a un lado de tu casa o al frente? ¿Cómo usted se distingue? ¿Cómo haces para distinguir? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, mis hermanos, un verdadero hogar cristiano es un lugar, número uno, ¿se acuerdan? Es un lugar donde viven pecadores. Y esto nos va a dar la respuesta a la pregunta que yo les hice. ¿Cómo se distingue tu familia de la familia inconversa? Un verdadero cristiano, mis hermanos, o un verdadero hogar cristiano es un lugar donde viven pecadores, pero también es un lugar donde los miembros de esa casa reconocen, escuchen esto, y esto es importante, donde los miembros de tu hogar, del mío, reconocen el hecho, entienden el problema, saben qué hacer con él y como resultado crecen por gracia. Quiero repetir esto. Esto está increíble. Un verdadero hogar cristiano es un lugar donde viven pecadores, pero también es un lugar donde los miembros, es decir, estos pecadores de ese hogar, reconocen el hecho, entienden el problema, saben qué hacer con el problema, y como resultado, crecen por gracia. Ustedes, por ejemplo, viven aquí y toda la familia es cristiana. Ustedes viven en su casa y toda su familia es cristiana. Pero del otro lado, o al lado derecho, izquierdo, al frente o atrás, vive una familia inconversa que no profesa ninguna fe en Cristo, ni absolutamente nada. Pregunto, ¿qué los hace diferentes a ustedes de sus vecinos? ¿Saben qué es lo que nos hace diferentes? Que nosotros reconocemos el hecho. El reconocimiento es decir, que reconocemos delante del Señor que nosotros hemos pecado, y luego viene el arrepentimiento y viene el perdón. Por ejemplo, cualquier cosa que haya pasado en su casa o en su vida y usted pecó, pero usted reconoce el pecado y usted se arrepiente. ¿Qué pasa con la otra familia? Pero la otra familia a lo mejor es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Voy a ponerles un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico. Para que se pueda entender tal vez un poquito más. Usted es el jefe de familia de un hogar. Esto es un ejemplo, no lo vayan a malinterpretar. Usted es el jefe de familia de un hogar. Resulta que usted es cristiano, pero usted flaqueó y cayó y se emborrachó. Ese día usted llega a la casa borracho, ofendió usted a todo el mundo, llegó a su casa ofendiendo a sus hijos, a su esposa, hasta posiblemente casi le pega o le pegó. Supongamos, ¿verdad? Pero al día siguiente resulta que usted se despierta
y le cayó la famosa goma moral, física y espiritual también. Y la que más le pegó a usted, la que más le dolió fue la espiritual. Usted se levanta, usted se da cuenta que usted hizo mal, se da cuenta que usted hizo mal. Usted dice, qué madre, la volé, llegué borracho, caí, ofendí a todo el mundo aquí. ¿Ok? Ya usted lo reconoce. Viene el Espíritu Santo, viene a tu vida y te comienza a hablar y te dice el Señor. No, perdón, usted le dice al Señor, porque el Espíritu Santo te está confrontando y usted le dice al Señor, Señor, perdóname. De verdad, Señor, perdóname porque he pecado, Señor. Perdóname, Señor. Bueno, y el Señor en su gracia y su misericordia, el Señor te perdona. Cuando ya usted se arrepiente, ahora usted va con su esposa y usted le dice a su esposa, mi amor, de verdad, perdóname, lo siento mucho, de verdad, el espectáculo, eso que dice perdón, va donde los hijos, porque de ahí también el testimonio quedó mal con los hijos, se disculpa, pide perdón, etc. Entonces, vemos que ahí usted reconoce el hecho. Usted se arrepiente, viene el perdón de Dios, etc. Pero ¿cuál es la diferencia con el vecino que no reconoce a Dios? Bueno, el vecino, de al lado, del frente, derecha, izquierda, de donde sea, es un estilo de vida la del vecino. ¿Qué hace el vecino? El vecino llega 2, 3 veces a la semana o cada fin de semana, llega borracho, ofende a todo el mundo, se pelea, eh, eh, tira cosas, bueno, hace de todo. ¿Qué hace él al día siguiente? Bueno, él se levanta al día siguiente, él lo va y se busca, si es que tienen botiquín, se toma un par de Alka-Seltzer, como que si nada hubiera pasado. Solo se levanta y sigue su vida como que si nada hubiera pasado. Ahora, supongamos que este hombre pide perdón. Supongamos que pide perdón, pero pide un perdón así como superficial. ¿Y por qué digo que es superficial? Porque resulta que el siguiente fin de semana vuelve a hacer lo mismo, o la quincena. Vuelve a llegar borracho, vuelve a golpear a medio mundo, a tirar cosas y pleitos y todo el asunto, y hace lo mismo. Entonces yo pregunto, ¿qué nos hace diferentes a nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que hace la diferencia en nuestro hogar? Precisamente lo que vengo hablando, que nosotros reconozcamos nuestros errores, que reconozcamos nuestro pecado. Y ojo, esto es una cosa que cuesta mucho trabajo y a muchos cristianos les cuesta trabajo esta parte de reconocer que han pecado, que la han volado, la sacaron del estadio, que han cometido errores y se quedan ahí se quedan. Es muy diferente verdaderamente. Nuestro hogar es un hogar cristocéntrico y sí, como dije, vivimos personas pecadoras, pero sabemos que las seguimos volando, sí, totalmente, pero hay un reconocimiento, hay un arrepentimiento, hay un perdón. Y nosotros, la otra parte, que a lo mejor no hicimos nada, pues también tenemos que dar el perdón. Si nos ofendieron a nosotros, bueno, dar el perdón, darlo a ellos. Y actuamos con misericordia, con bondad hacia la otra persona y decirle a la persona, ay, don't worry, no hay problema. Tú la volaste hoy, estás perdonado, no pasa nada, relax. Esto es como dije ahorita anteriormente, porque quiero aclarar este punto. Hay cristianos que no reconocen que tienen que pedir perdón o no reconocen el pecado y esto es por un temor. Porque los cristianos a veces dicen, híjole, pero es que si yo me expongo y digo que pequé y vi pornografía o me acosté con fulana o fulano o que tomé o que robé o que mentí o que cometí cualquier pecado, entonces el cristiano tiende a decir, hey, se me va a caer la imagen. Pero no, mis hermanos, tenemos que, por eso dije que a muchos cristianos les cuesta trabajo esta parte de reconocer el pecado. Les cuesta, pero bueno, continuemos. Entonces, como venía diciendo, que también nosotros tenemos que dar el perdón. Si alguien la voló y cometió un pecado, perdonemos también. Entonces, hay una gran diferencia entre los hogares, pero esperemos de verdad, yo espero que nuestro hogar verdaderamente funcione así, que hay un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento, un arrepentimiento y que haya un perdón pedido y un perdón dado. Pero si no, muchos
hogares, por eso muchos hogares están sumergidos en tantísimos problemas porque no hay un reconocimiento del pecado. Y muchos de estos que no reconocen el pecado van a la iglesia y están en la iglesia y están sirviendo y haciendo muchas cosas. Es más, es más, probablemente muchos de ustedes, y con todo el respeto lo digo, muchos de ustedes están ahorita llevando esta escuela que se llama Escuela Berea, la están llevando, sea, bueno, ustedes la están oyendo, pero en sus casas todavía hay resentimiento, hay amargura. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hablar de un hogar cristocéntrico si no tomamos cartas en el asunto de reconocer delante de Dios nuestro pecado y pedir perdón? Y es exactamente donde Dios nos quiere llevar a nosotros, es donde Dios quiere que nosotros lleguemos, que verdaderamente seamos familias cristianas. Y que la volamos, sí, pero que de verdad somos cristianos, que la podemos volar, sí. Ahora, déjenme decirles que hay tres importantes contrastes que hacen toda la diferencia en el mundo. Como número uno, para que lo puedan notar. Los cristianos, número uno, los cristianos reconocen sus pecados. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos ya no pecan? ¿Cuántos pecadores están escuchando esto? Pecadores, pero lavados por la sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos dice. Vean qué interesante, dice. Si decimos que no tenemos pecado, ya empezamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A lo mejor, ¿verdad? Cuando yo pregunté cuántos pecadores, cuántos ya no pecan o cuántos pecadores hay aquí. Muchos tal vez en sus casas dicen, no, yo ya no peco. No, y se quedan calladitos, ¿verdad? No, yo ya no tengo tanto pecado, seguramente, yo ya no peco. Bueno, le tengo una noticia. Te estás engañando a ti mismo. Eso dice la Biblia. Ahora vean el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Cristo, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ojo, un punto adicional ahí. Vean qué interesante. Por cuanto, porque para que lo puedan tener, por cuanto saben que ningún cristiano es perfecto en esta vida. Eso lo pueden poner como un titulito ahí. Ojo, por cuanto saben que ningún cristiano es perfecto en esta vida. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En el primer punto que acabamos de ver, dice que los cristianos reconocen sus pecados y luego, por cuanto saben que ningún cristiano nunca es perfecto en esta vida. Nunca es perfecto. Los cristianos pueden reconocer, mis hermanos, podemos reconocer el hecho. Y con el tiempo, nosotros, cuando ya nosotros aprendemos a reconocer el hecho, ¿cuál hecho? El hecho de que podemos pecar, con el tiempo podemos ir aprendiendo para anticiparnos y a prepararnos en contra del pecado. Por ejemplo, si usted en algún momento tuvo problemas con el tema de mujeres, de pornografía o cosas así, entonces usted ya sabe, si usted está anticipado y usted reconoce, usted va a tomar el celular y va a llegar a cierto momento, en cierta hora o en cierto momento que usted dice, ya como que algo te indica que mejor déjelo, sálgase de ahí, apáguelo porque ya como que quiere irlo desviando en ciertas cosas que ve, imágenes o lo que sea. Entonces mejor apáguelo. Eso es anticiparse para prepararse en contra del pecado. De eso, por eso dije, los cristianos pueden reconocer el hecho. Los cristianos reconocemos el hecho. ¿Cuál hecho? De que pecamos. Y con el tiempo podemos ir entrenándonos para aprender a anticiparnos y a prepararnos en contra del pecado. De todas las personas, ellos, o sea, los cristianos, jamás
deberían de apoyarse en racionalizaciones, y ya les explico qué es, excusas o en el culpar a otros para tratar de suavizar sus pecados. Quiero repetir esto. De todas las personas, los cristianos jamás deben de apoyarse en racionalizaciones, excusas o en culpar a otros para tratar de suavizar sus pecados. Ahora, déjeme mencionar algo antes de continuar. Estamos hablando de todas las personas. Ellos deberían, es decir, los cristianos deberían de apoyarse, o mejor dicho, los cristianos jamás debemos de apoyarnos en racionalizaciones, en excusas o en culpar a otros para tratar de suavizar nuestros pecados o los pecados suyos. ¿A qué se refiere esto de la racionalización? Por ejemplo, un hombre creyente, un hombre, vamos a poner es una historia, esto es una historia real. Un hombre creyente llegó, pecó, adultera con otra mujer del trabajo. Entonces resulta que este hombre es confrontado por sus líderes, por los pastores, junto con la esposa, es confrontado y todo ese asunto, y el liderazgo. Entonces, él llega, llegan los pastores y le dicen, mira, hermano, pero es que lo que estás haciendo no está correcto. Esto le dice, no, yo ya me arrepiento, yo ya no lo voy a hacer más nada. Y bueno, y le preguntan que si está arrepentido y él pide perdón. El hombre le pide perdón a sus hijos, le pide perdón a los pastores, le pide perdón a la iglesia. Pero en un momento este hombre viene y dice, a mi esposa no le voy a pedir perdón. En serio, así es verdad, esto no es cuento, esto sucedió de verdad. Este, el hombre dice, a mi esposa no le pido perdón. Y le dicen los pastores, pero ¿por qué no? ¿Por qué no le pides perdón a tu esposa? El hombre dice, porque es por culpa de ella que yo hice lo que hice. Qué grueso. ¿Cómo este hombre que le estoy poniendo en el ejemplo, se le dice que está mal lo que hizo? Se le pide que le pida perdón a su esposa, pero él viene así todo, ¿verdad? Fino, y dice, no, ¿por qué? Ella tiene la culpa. ¿Y saben qué decía este hombre? Ella tiene la culpa, ella me trata mal, es que ella esto, es que ella lo otro, es que ella aquí. Además, pastores, muchas veces yo llego a la casa y no tengo ni siquiera la comida lista, no tengo la ropa ni planchada, etcétera. Empezó a dar un montón de cosas. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? Está racionalizando. Ah, no, no perdono por esto, yo estoy pecando por esto. O sea, o nos estamos escudando o estoy culpando a otros para poder suavizar mi pecado. Y oiga, nosotros hemos caído muchas veces en hacer esto, nosotros, los cristianos. Hemos racionalizado para suavizar el pecado. No, es que hice eso porque es que resulta que lo hice porque aquel o aquella me hizo eso, entonces para poder suavizar el pecado. Y no, mis hermanos. Como acabo de decir, no, yo no perdono por esto. Yo estoy pecando por esto. No, mis hermanos, eso es racionalizarlo. Eso es lo que a nosotros, como cristianos, nos hace diferentes de la gente del mundo. Es decir, los cristianos tenemos y debemos de reconocer nuestros pecados, pero no debemos de estar buscando argumentos cuando cometemos pecado. Y eso es lo que la mayoría de personas hace para tratar de suavizar el pecado. ¿Cómo qué? Bueno, sí, dije una mentira, pero fue por esto. Bueno, la verdad sí me emborraché, pero es que traía un resentimiento o traía un dolor en mi corazón. Sí, pero es que lo hice y fue por esto. Mis hermanos, contra la palabra de Dios, ¿qué arma le queda? Usted contra la palabra de Dios, ¿qué arma le puede quedar? ¿Cuál es su racionalización para que usted no cumpla la palabra de Dios? Dígame cuáles son sus argumentos para que usted no obedezca la palabra de Dios. Y yo le puedo asegurar a usted
que muchos cristianos tienen argumentos para no obedecer la palabra de Dios. Muchos sobran por todo lado. Y probablemente, mis hermanos, muy, pero muy, muy probablemente, usted esté pasando por una etapa en su vida de desobediencia, en algún área, pero usted está racionalizando su conducta. Usted está culpando, es que el pastor, es que él no me da pelota. Hay una persona, por ejemplo, en la congregación, no voy a decir quién hubo, pero ya no está, que dice, se dejó decir, no, es que yo no dejé de congregarme aquí y me fui a congregar a otra iglesia porque allá sí me ponían a servir. Eso es una excusa para poder ella avalar o él avalar su pecado. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo les voy a decir, por ejemplo, en nuestra congregación, si usted quiere formar parte del equipo de servidores, de discípulos, de los que estamos trabajando en la congregación, usted tiene que pasar por un proceso y es el proceso de discipulado, de formación. O sea, hay gente que quiere llegar a la iglesia. Yo les voy a contar, hay gente que viene de otras iglesias, llegan a la congregación y quieren venir a que los pongan a ser profetas, a ser cantantes, a ser pastores, a ser líderes. Y muchos de ellos viven en unión libre, porque de donde vienen, vienen así ya. Vienen cargando pecados, vienen cargando cosas y creen que nada más es de llegar a la iglesia y que el pastor o los líderes, venga, haga esto porque usted es supercarga. No, mis hermanos. Y culpan a los demás cuando se les dice, no, el proceso es así. Tienes que pasar por un proceso donde tienes que formarte. Y si no estás en orden en matrimonio, te tienes que casar y luego venir a formarte. Tienes que estar discipulándote, tienes que estar formándote, tienes que ser una persona que esté con los pastores, recibiendo el discipulado, siendo instruido, tienes que leer la palabra, pero también en tu casa tienes que tener un orden. Por eso, y después cuando se les dice cómo es la cosa, que no es como ellos piensan, porque, repito, quieren venir a hacer cosas cuando viven un desorden en sus vidas, en sus casas, en sus corazones, y vienen y se les dice, hay que ordenar todo eso. No, y se van y le culpan. Es que ahí yo me fui porque por esto. Y empiezan a justificarse. Suena mejor justificarse, de hecho. Y culpan a los demás. Culpan a los demás. Por eso dije que probablemente ustedes, algunos de ustedes, esté pasando por una etapa de desobediencia, no quiere servir, no quiere hacer, bueno, un sinfín de cosas en algún área. Y está racionalizando usted su conducta y usted culpa a los demás. Ay, y usted sabe por qué el ser humano hace eso, de culpar a los otros, para poder suavizar su propio pecado. Por ejemplo, ay, sí, sí es cierto, hermano, yo le grité a mi esposa, pero es que ella también me gritó. Ay, yo le grité a ella, pero es que los hijos me hicieron enojar. Oigan, ¿saben algo? Eso no está correcto. No está correcto. Nosotros los cristianos, nosotros debemos de reconocer nuestros pecados tal y como son y no buscar argumentos para lo más mínimo, ninguno. Ahora, si usted realmente y yo somos cristianos y pecamos, no tenemos que esconder nuestro pecado. No tenemos por qué esconderlo. Tenemos que sacarlo y tenemos que ir adelante, delante de Dios y decirle al Señor, Señor, perdóname. Pero el problema es que muchos cristianos piensan, como dije ahora anteriormente, piensan que son los únicos que pecan. Incluso llegan a pensar y dicen, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí cuando me vean? Si yo soy el que canto, ay, si yo soy el pastor, pero si yo soy el maestro, ay, no tienen que ver una imagen, no, por favor. El que te juzga y el que te absuelve del pecado, ya lo sabe todo. ¿De quién nos podemos esconder? ¿Del mundo? Del mundo sí, ¿verdad? Pero realmente de Dios nunca nos vamos a esconder. Entonces, tenemos que ser sabios de verdad, mis hermanos. Y voy finalizando. Tenemos que ser sabios. Ya voy finalizando. Proverbios 28:13
Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, vean qué interesante, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis hermanos, ahí está la respuesta. Esa es la respuesta. Bueno, me quedan unos minutitos, entonces avancemos para terminar. Punto número 2. Punto número 2. El punto número 3 lo veremos en la siguiente. Los cristianos saben qué hacer con sus pecados. Es decir, por cuanto tienen los cristianos la Biblia como norma de fe y de conducta, los cristianos no solamente saben por qué ocurren problemas en el hogar, sino que también saben qué hacer con esos problemas. Así, el verdadero hogar cristiano, ojo con esto, el verdadero hogar cristiano difiere del hogar del vecino incrédulo. En que se pueden usar los preceptos, por ejemplo, los preceptos y ejemplos bíblicos en forma exitosa para poder manejar y poder librarse del pecado. Entonces, mis hermanos, por el tiempo nos vamos a quedar aquí. Pero resumiendo, esto que vimos hasta ahorita, los cristianos saben qué hacer con sus pecados por cuanto nosotros tenemos la Biblia como norma de fe y de conducta. Los cristianos, mis hermanos, no solamente sabemos o saben por qué ocurren o sabemos por qué ocurren los problemas en el hogar, es decir, el carácter y todo eso, nosotros sabemos por qué ocurren y a lo mejor tal vez porque nuestra comunión con Dios no está en buena relación con Él y eso nos roba o nos quita o podemos perder la paz y luego nosotros andamos como de intolerantes en el hogar. Por eso dije que nosotros sabemos por qué ocurren los problemas y ocurren esas cosas, porque nuestra comunión tal vez no está bien con Dios, pero también la misma palabra de Dios como norma de conducta y de fe nos dice qué hacer con nuestros pecados. Y es ahí donde tenemos nosotros la capacidad de resolverlos, y eso nos hace a nosotros muy diferentes del hogar vecino, por así decirlo, que tenemos capacidad y sabemos cuáles son o qué hacer con nuestros pecados o con nuestros problemas, arreglarlos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso nosotros debemos de conocer la Biblia, para saber qué hacer en medio de la situación. Bueno, mis hermanos, agradezco su tiempo, su atención y como les dije, ahí en mi canal ustedes pueden, ahí está mi correo, si ustedes quieren escribir algo, preguntar, ahí está, pueden buscarlo y me mandan un correo y yo lo estaré revisando y les estaré dando respuesta. Si los veo pronto, los contesto, pero les agradezco de verdad su tiempo. Síganse formando, no aflojen y cuidemos de nuestras familias y de nosotros, ¿verdad? También. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor y nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. Bendiciones.